¿Por qué parece que el mal siempre gana? Tal vez te has hecho esta pregunta muchas veces. Miras a tu alrededor y ves injusticias, corrupción, violencia, sufrimiento. Parece que aquellos que actúan con maldad prosperan, mientras que los justos enfrentan dificultades. Y en medio de todo esto, quizás has sentido que Dios está en silencio, que no interviene, que el mal tiene más poder que el bien. Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte que no estás solo. Muchas personas han luchado con esta misma pregunta a lo largo de la historia. Incluso en la Biblia, hombres y mujeres de Dios se preguntaron lo mismo. David, el rey de Israel, expresó esta inquietud en muchas ocasiones. Pero en Salmos 37:1-2, Dios nos da una respuesta poderosa. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Dios nos está diciendo algo muy claro: el mal no tiene el control, y su aparente éxito es solo temporal. Pero entonces, si esto es verdad, ¿por qué sentimos que el mal sigue ganando? Para entender esto, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y en historias que nos revelan el verdadero propósito detrás de lo que a veces nos parece inexplicable. Piensa en la historia de José, el hijo de Jacob. Un joven con sueños de grandeza, pero que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que el mal estaba ganando en su vida. Años de sufrimiento, abandono, soledad. Parecía que Dios había olvidado su promesa. Pero lo que José no sabía era que Dios estaba orquestando todo para un propósito mayor. Cuando finalmente se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre, sus palabras fueron impactantes. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Aquí hay una verdad clave: Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Dios está obrando incluso cuando no lo entendemos. Muchas veces, el éxito de los impíos es solo una ilusión pasajera. Parecen fuertes, parecen invencibles, pero su destino está determinado por Dios. La hierba verde crece rápido, pero también se seca rápido. Y así es el mal: puede parecer que prospera, pero su fin es inevitable. Ahora bien, quizás te preguntas, si Dios promete justicia, ¿por qué permite que el mal cause tanto sufrimiento? Para responder a esto, miremos la historia de Job. Un hombre justo, íntegro, que lo perdió todo de la noche a la mañana. Sus riquezas, su salud, su familia. Y sin embargo, Dios permitió que esto sucediera. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la fe de Job sería más fuerte que cualquier prueba. Y al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Aquí hay otra verdad poderosa: las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado. A veces, Dios permite que el mal parezca ganar porque está probando nuestra fe, está fortaleciendo nuestro carácter y está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si hoy sientes que el mal está ganando en tu vida, quiero que declares con fe: confío en Dios. No permitas que la aparente prosperidad de los impíos te haga dudar de la justicia de Dios. Su tiempo es perfecto, su juicio es inquebrantable, y su amor por ti es eterno. Dios tiene un plan, incluso en medio de la oscuridad. Y ese plan es para tu bien. Tal vez te has encontrado preguntándote: si Dios es justo, ¿por qué los malvados siguen avanzando y los justos sufren? Esta es una pregunta que ha inquietado a muchos, incluso a los más grandes hombres de fe. En Habacuc 1:2-3, el profeta Habacuc clama a Dios con una súplica desgarradora. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Habacuc veía la maldad creciendo en su tiempo. Veía a los opresores triunfar y a los justos sufrir.
Se sentía impotente, como muchas veces nos sentimos nosotros. Pero lo que Dios le respondió fue algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Dios le estaba recordando que su justicia no siempre se ve de inmediato, pero es inevitable. Dios no ignora el sufrimiento de los justos, y el mal no quedará sin castigo. Pensemos en otro ejemplo bíblico, Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Por 400 años, los israelitas fueron esclavizados, oprimidos, golpeados y tratados con crueldad. Imagina lo que debieron haber sentido. Seguramente, muchos pensaban, si Dios está con nosotros, ¿por qué permite que suframos tanto? Pero lo que ellos no sabían es que Dios ya tenía preparado un libertador. Dios levantó a Moisés, y en el momento preciso, desató su poder contra Faraón y sacó a su pueblo con señales y milagros. Dios no solo los liberó, sino que destruyó completamente el poder del opresor. Cuando el ejército egipcio persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, Dios abrió un camino para los suyos y cerró el mar sobre sus enemigos. Los mismos que parecían invencibles fueron aniquilados en un instante. Aquí hay una gran lección: el mal nunca tiene la última palabra. Puede parecer fuerte, puede parecer que avanza sin control, pero su final está determinado por Dios. Ahora, quizás piensas, está bien, entiendo que Dios hará justicia, pero ¿qué pasa cuando el mal nos toca de cerca? Cuando vemos la maldad en el mundo es una cosa, pero cuando el sufrimiento nos alcanza personalmente, la lucha es diferente. Quizás has perdido a un ser querido por la violencia o la enfermedad. Quizás has sido víctima de injusticia, traición o abandono. Quizás has visto personas malas prosperar mientras tú enfrentas lucha tras lucha. Si esto te describe, quiero que sepas algo: Dios no está lejos de tu dolor. Él está más cerca de lo que imaginas. Miremos la historia de Jesús. El hombre más justo que ha pisado esta tierra fue también el más perseguido y castigado injustamente. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue arrestado con falsas acusaciones. Fue golpeado, escupido y burlado. Fue clavado en una cruz como un criminal. Si hubo alguien que tuvo razones para decir el mal está ganando, fue Jesús. Pero lo que parecía una derrota fue en realidad la mayor victoria de todas. En la cruz, Jesús venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo. Y cuando resucitó al tercer día, nos mostró que el mal jamás puede derrotar a Dios. Aquí hay algo profundo que debes entender: el mal solo parece ganar cuando miramos con ojos humanos, pero desde la eternidad, la victoria de Dios es segura. Si hoy sientes que la oscuridad te rodea, quiero que declares en fe: Dios tiene un propósito para mí. Dios no ha terminado su obra en tu vida. El dolor que enfrentas ahora no es el final de tu historia. Los que hoy parecen triunfar en el mal, mañana serán como polvo. Pero los que confían en el Señor tendrán vida eterna y justicia perfecta. Ahora, pensemos en lo que significa verdaderamente la justicia de Dios. A veces, esperamos que la justicia de Dios actúe de inmediato. Queremos ver a los malvados caer en el mismo momento en que cometen sus injusticias. Queremos que el corrupto sea expuesto, que el traidor sea castigado, que el violento reciba su merecido. Pero la justicia de Dios no siempre opera en nuestro tiempo ni de la manera en que esperamos. Dios no solo ve los actos del mal, sino que también ve el corazón del hombre. Y muchas veces, lo que queremos es venganza inmediata, pero lo que Dios quiere es transformación y redención. Pensemos en Pablo, el apóstol. Antes de su conversión, era conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de cristianos. Se encargaba de encarcelar, torturar y aprobar la ejecución de quienes seguían a Jesús. Para muchos, Pablo era la encarnación de la maldad, alguien que merecía el castigo de Dios sin demora. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, tal vez hubiéramos clamado a Dios pidiendo justicia contra Pablo, exigiendo que lo destruyera. Pero Dios, en su infinita misericordia, no destruyó a Pablo, sino que lo transformó en el mayor evangelista de la historia. Este es un mensaje poderoso:
Dios no solo castiga el mal, sino que, cuando es posible, lo redime. Tal vez hoy ves a personas malvadas prosperando y piensas que Dios no está actuando. Pero, ¿y si Dios está obrando en sus vidas de una manera que no podemos ver? ¿Y si la persona que hoy es injusta, mañana será un testimonio de transformación? Este es un concepto difícil de aceptar porque nuestro deseo natural es ver que el mal reciba su castigo de inmediato. Pero Dios, en su amor y paciencia, da oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, esto no significa que el mal quedará impune. Hay un límite para la paciencia de Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:7: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto significa que aunque parezca que los malvados prosperan, su juicio llegará. Nadie escapa de la justicia de Dios. Piensa en la historia del faraón de Egipto en tiempos de Moisés. Durante años, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, de liberar a su pueblo, de hacer lo correcto. Pero Faraón endureció su corazón una y otra vez, hasta que finalmente Dios ejecutó su juicio. Las plagas cayeron sobre Egipto, su imperio fue devastado, y finalmente su ejército fue destruido en el Mar Rojo. Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento, pero cuando el corazón del hombre se endurece y persiste en el mal, su juicio es inevitable. Tal vez te has preguntado, ¿y qué pasa con las personas que nunca enfrentan el castigo en esta vida? Los que mueren en la riqueza, el poder y sin aparentes consecuencias por su maldad. Aquí es donde entra una verdad fundamental de la Biblia: la justicia de Dios no es solo terrenal, sino eterna. En Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. El rico vivió en abundancia, sin preocuparse por Dios ni por los demás. Lázaro, en cambio, vivió en pobreza y sufrimiento. Pero cuando murieron, el rico fue al tormento y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Esto nos muestra algo clave: esta vida no es el final. Muchos que parecen prosperar en el mal aquí, enfrentarán la justicia de Dios en la eternidad. Y muchos que sufrieron injusticias aquí, serán recompensados por Dios en su gloria. Por eso, Salmos 37, 1-2 nos dice que no nos impacientemos ni envidiemos a los impíos. Porque su destino está sellado, y su aparente éxito es solo temporal. Si hoy sientes que la injusticia ha dominado tu vida, quiero que declares con fe: Jesús es mi guía. Dios no ha terminado su obra en el mundo ni en tu vida. Lo que parece un triunfo del mal es solo una ilusión momentánea. Dios sigue en control, y su justicia llegará en su perfecto tiempo. Si en este momento sientes que el mundo está lleno de injusticia y que el mal avanza sin control, quiero recordarte algo: Dios jamás ha perdido una batalla. A lo largo de la historia bíblica, encontramos numerosos ejemplos de situaciones donde parecía que el mal estaba ganando. Pero en cada una de ellas, Dios tenía un plan. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Pasó años en la servidumbre y fue encarcelado injustamente. Todo indicaba que la maldad de sus hermanos había triunfado. Pero lo que ellos no sabían es que Dios estaba con José y que todo lo que parecía una injusticia era parte de un plan mayor. Años después, José se convirtió en gobernador de Egipto, y cuando la hambruna azotó la tierra, sus propios hermanos tuvieron que ir a él en busca de ayuda. En ese momento, José pudo haber tomado venganza. Pudo haberles devuelto el mal que le hicieron. Pero en lugar de eso, les dijo algo que nos da una lección profunda sobre la justicia de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Aquí hay algo poderoso: Dios puede usar incluso la maldad de otros para cumplir su propósito en nuestra vida. Tal vez hoy te preguntas: ¿por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué tuve que pasar por esa traición, por esa pérdida, por esa injusticia? Y aunque ahora no veas el propósito, debes confiar en que Dios está obrando detrás de todo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para elevarte. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo debemos responder cuando vemos el triunfo aparente del mal?
La Biblia nos da la respuesta en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos muestra dos verdades fundamentales. No debemos tomar la justicia en nuestras manos. Dios es quien se encargará de hacer justicia. Muchos viven con rencor, con deseos de venganza, con la necesidad de ver caer a aquellos que les hicieron daño. Pero ese deseo solo envenena el alma. La justicia de Dios es perfecta y en su debido tiempo, Él pondrá a cada persona en el lugar que le corresponde. Pero aquí hay algo más profundo. Dios no solo nos llama a esperar su justicia, sino a vivir de una manera que refleje su amor y su verdad. Miremos el ejemplo de Jesús en la cruz. Mientras estaba siendo crucificado injustamente, mientras la multitud se burlaba de él, mientras los soldados se repartían su ropa, Él pronunció palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús no solo nos mostró el camino de la justicia divina, sino también el camino del perdón. Y este es uno de los mayores desafíos para nosotros. Cuando hemos sido lastimados, cuando hemos visto la maldad prosperar, lo último que queremos hacer es perdonar. Pero aquí está la clave: el perdón no es para liberar a los culpables, sino para liberarnos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el mal está bien. No estamos justificando la injusticia. Estamos entregando la carga a Dios y confiando en que Él hará justicia a su manera y en su tiempo. Esto es difícil, pero es lo que Jesús nos enseñó. Si queremos vivir en la paz de Dios, debemos confiar en que su justicia es mejor que la nuestra. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo: deja la carga de la injusticia en las manos de Dios. Si has sido víctima de maldad, si has visto la injusticia triunfar a tu alrededor, declara en fe: confío en Dios. Dios no ha terminado su obra. Su justicia es segura. Y lo que hoy parece un triunfo del mal, pronto será derrotado por la gloria de Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios ha permitido que la maldad avance solo hasta cierto punto, antes de intervenir con su juicio perfecto. En muchas ocasiones, Dios da oportunidades para que las personas se arrepientan, pero cuando su paciencia llega al límite, su justicia se manifiesta de manera innegable. Pensemos en la historia de Noé. Durante años, la gente vivió en corrupción, violencia y pecado desenfrenado. Dios les dio tiempo para arrepentirse, les envió advertencias, pero la maldad seguía creciendo. Finalmente, llegó el momento en que Dios dijo: basta. La tierra fue cubierta por un diluvio, y solo Noé y su familia, quienes habían sido fieles a Dios, fueron salvados. Aquí vemos una verdad clara: Dios no ignora la maldad, pero su justicia se ejecuta en su tiempo y de la manera que Él ha determinado. Tal vez en este momento, miras a tu alrededor y ves que el mal sigue aumentando en el mundo. Ves corrupción en los gobiernos, injusticia en las calles, violencia en las familias. Parece que el pecado avanza sin control. Pero la palabra de Dios nos recuerda que esto no es algo nuevo. Desde los tiempos antiguos, Dios ha permitido que el mal crezca hasta cierto punto, pero nunca lo ha dejado sin castigo. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué debemos hacer mientras esperamos la justicia de Dios? La respuesta la encontramos en Salmos 37:3-5. Confía en Jehová, y haz el bien. Habita en la tierra, y aliméntate de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Dios nos llama a confiar en Él, a seguir haciendo el bien, a permanecer firmes en nuestra fe, sin importar lo que veamos a nuestro alrededor. Porque al final, los malvados no prevalecerán. El mismo capítulo de Salmos 37 nos dice que dentro de poco no existirá el impío. Observará su lugar, y no estará allí. Salmos 37:10. Esto significa que lo que hoy parece una victoria del mal, en realidad es solo un momento pasajero.
Dios tiene la última palabra. Y aquí es donde entra el gran desafío para nosotros. No debemos perder la fe ni permitir que el miedo nos controle. Cuando vemos la maldad avanzar, cuando enfrentamos injusticias personales, tenemos dos opciones: dejarnos consumir por la desesperanza y la angustia, aferrarnos a Dios y vivir con la certeza de que su justicia llegará. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. No podemos permitir que el miedo nos paralice, que el resentimiento nos consuma o que la ira nos haga actuar de la misma manera que aquellos que hacen el mal. Jesús nos dio un modelo claro de cómo responder al mal en el Sermón del Monte. En Mateo 5:44, Él nos dice: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto parece una locura para el mundo. ¿Cómo podemos amar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo podemos bendecir a quienes nos maldicen? Aquí está la clave: Dios nos llama a actuar de manera diferente porque nuestra recompensa no está en este mundo, sino en la eternidad. El mundo busca venganza, pero nosotros buscamos justicia. El mundo actúa con odio, pero nosotros actuamos con amor. El mundo reacciona con violencia, pero nosotros respondemos con fe. Cuando elegimos el camino de Dios, estamos demostrando que confiamos en su justicia y que no nos dejaremos llevar por la desesperación. Así que hoy quiero invitarte a declarar con fe: Dios tiene el control. No importa lo que veas a tu alrededor. No importa cuán oscura parezca la situación. Dios sigue en su trono, su justicia es inmutable y su victoria es segura. Dios ha hablado a tu vida hoy. Ha recordado a tu corazón que Él sigue teniendo el control, que su justicia es inquebrantable y que el mal nunca prevalecerá sobre su luz. Quizás durante mucho tiempo has sentido que la injusticia te ha golpeado una y otra vez. Tal vez has llorado en secreto, preguntándote cuándo llegará la justicia de Dios. Y hoy, a través de su palabra, el Señor te dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Salmos 37:1-2. Dios ya ha determinado el destino de los impíos. Sus planes no pueden ser frustrados, su justicia no puede ser burlada, y su gloria se manifestará en su tiempo perfecto. Si en algún momento has sentido miedo, desesperanza o impotencia, hoy es el día para soltar esa carga. Hoy es el día en que decides confiar en Dios plenamente. Mira la historia de José. Él fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Pasó años sin entender por qué sufría tanto. Pero cuando llegó el momento de la restauración, se dio cuenta de que Dios nunca lo había abandonado. Lo mismo sucederá contigo. Tu dolor no será en vano. Dios usará todo lo que has vivido para su gloria. La maldad tiene un tiempo de aparente victoria, pero su fin está asegurado. La Biblia lo declara con claridad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Por eso, en lugar de desesperarte, en lugar de llenarte de rabia o tristeza, hoy Dios te llama a confiar en Él. Hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Ahora quiero invitarte a hacer algo poderoso. Si crees que Dios tiene la última palabra sobre la maldad, comenta: Jesús transforma vidas. Si decides confiar en Dios sin importar lo que veas a tu alrededor, escribe: estoy listo para caminar con Dios. Si crees que Cristo es la única esperanza para este mundo, afirma con fe: Cristo es mi Salvador. Hoy damos un paso de fe. Hoy declaramos que el mal no triunfará, que la justicia de Dios es perfecta y que nuestra esperanza está en Él. No te vayas sin compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que necesitan escuchar que Dios sigue obrando, que su justicia está en camino y que la victoria final es de Cristo. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Nunca olvides que Dios siempre tiene la última palabra.